Buenas tardes, les doy la bienvenida a esta actividad de la sección de literatura. En esta ocasión no descubrimos la vida y obra de alguien del pasado, sino que tenemos a un invitado muy especial, que es Ezequiel Martínez Jiménez. Ezequiel es licenciado en periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información, la Universidad Complutense, en máster en educación ambiental, ha hecho 11 cursos de verano de encuentros sostenibles sobre agricultura, alimentación, medio ambiente. La mayoría de ustedes lo conocerán porque durante muchos años dirigió y presentó el programa Tierra y Mar de Canal Sur y es un hombre muy comprometido con la defensa del medio ambiente. Es ateneísta del Ateneo de Mairena del Jarafe y muy amigo del Ateneo de Jerez. Yo no voy a glosar aquí su figura porque para eso está él, lo vamos a oír, lo vamos a disfrutar. Escribe poesía, ensayo, que es el motivo principal que lo trae hoy al Ateneo de Jerez, y es un hombre de una gran inquietud y muy polifacético. Así que yo le voy a dar la palabra ya. Ya. No. Ahora. ¿Sí? Sí. Bueno, buenas tardes y en familia, bienvenidas y bienvenidos. Le comentaba a Margarita tomando el té de las 7 o de las 7 menos 10, no el de las 5, que desde ayer me bullía en la cabeza una idea y era, ¿sabemos reconocer a un poeta o a una poeta en la calle? Generalmente no, salvo que esa persona quiera mostrar algo de soy poeta, ¿no? O yo soy poetisa. Eso lo vemos en la extravagancia del vestir de algunas de estas personas. Oscar Wilde, pues era un dandy, el dandy por excelencia, pero también lo era Lord Byron. Y estos sí que en la sociedad de su tiempo daban la nota. Aparecían y ya todo el mundo decía, ahí hay un poeta, ¿no? Pero generalmente la persona que es muy creativa, si es sencilla y humilde, pasa desapercibida. Caballero Bonal, un gran creador, pasaba desapercibido moviéndose por aquí, por cualquier calle o plaza de Jerez, por Sevilla, por Madrid, por París. Y como él, tantos y tantas. Ángel González, otra persona, un gran poeta, y también pasa desapercibido. Rosalía de Castro, pues tampoco me la imagino haciendo alardes por ahí en la sociedad de su tiempo diciendo que hay una poeta, ¿no? Sea la poesía tu sola pasión y las pasiones te dicten tu poesía. Esto lo escribió en el siglo XI, a caballo entre el siglo XI y siglo XII, Omar Khayyam, el gran poeta persa de las cuartetas. Se dice que el mejor compañero del hombre, bueno, y estoy empezando, me sugirió primero Margarita y puso en el cartel conferencia. Y yo le dije, Margarita, un poco de rubor me da, ¿no? Dar yo una conferencia sobre estas 4 personalidades. Digo, ¿por qué no lo dejamos mejor en charla, coloquio con el público que venga? Pero preparando esto estos días atrás y esta mañana me he dado cuenta de que estoy camino de casi una conferencia, pero bueno, vosotros luego y vosotras dictaminaréis. Se dice que el mejor compañero del hombre, y añado, y de la mujer, es el perro. Pero el libro, además de fiel compañero, procura compañía, saber, conocimiento, educación e inteligencia. Inteligencia, con J. Dame el nombre exacto de las cosas, nos diría Juan Ramón Jiménez. Aporta todo eso que he dicho al ser humano y fomenta el encuentro entre las personas. En los clubes de lectura y en las charlas entre familiares y amigos. Como ciudadanos, o como ciudadano yo de los siglos XX y XXI, época histórica en la que me ha tocado vivir, no puedo concebir mi vida
sin la compañía inestimable y amistosa de los libros. Viniendo para acá, Margarita me ha enseñado una librería que se acaba de inaugurar hace poco. ¿Cómo era? Algarve. Algarve. Y esto es una buena noticia para Jerez. Que haya gente que, a pesar de todos estos negacionistas del futuro del libro, que predecían hace años y hace casi decenios que el libro de papel iba a extinguirse, frente a esos surge como una seta, como un gurumelo, la librería del Algarve aquí en Jerez y en otras ciudades. Esto es una buena noticia. Cuando esto estaba escribiendo, y ahora que aquí lo estoy leyendo, asistimos a una guerra incruenta y devastadora a las puertas de Europa. Entre Rusia... Buenas tardes, Teresa. Y compañía, buenas tardes. Asistimos, digo, a una guerra incruenta y devastadora entre Rusia, criminal agresor y asesino del pueblo de Ucrania, y Ucrania, que se defiende como David contra Goliat. Este libro, que se refiere sucintamente a las dos grandes guerras que hubo en el siglo XX, la Primera y la Segunda Mundial, podría servir a los contendientes actuales para, vistos los horrores de ambas guerras, buscar la paz a toda costa en una mesa de negociación de la que no se levantaran hasta que no se llegaran a acuerdos importantes, que el principal tendría que ser sellar la paz, y luego veríamos a ver con Naciones Unidas qué pasa con los territorios que se han ocupado o que se han medio ocupado. El promotor principal del conflicto, sin duda alguna, es el ruso Vladimir Putin y sus generales más cercanos. Ojalá que cuando acabe esto, y ojalá que acabe pronto, para evitar más sufrimiento y más mortandad, ojalá puedan ser juzgados por crímenes de guerra ante un Tribunal Internacional de Derechos Humanos. No soy tan ingenuo como para no denunciar también a la OTAN y a Estados Unidos por haber contribuido a enrabietar a Rusia y a calentar el conflicto en las fronteras europeas. Pero la agresión de Rusia sobre la población civil de Ucrania, con el precedente de la invasión de Crimea en 2014, no responde más que a los sueños megalómanos de Putin, que quiere reeditar la figura del zar del siglo XXI. Lástima de esos personajillos que en su proceder ensombrecen a Rusia y crean animadversión del resto de la humanidad hacia ese país, confundiendo a modo de Sinedo que el todo por la parte y perjudicando, por tanto, o pudiendo provocar rechazo hacia aquellos genios creadores que ha dado ese gran país en la música, la danza, las bellas artes, la literatura y la poesía, y perjudicando, como no, al pueblo ruso actual que vive bajo ese régimen donde las libertades brillan por su ausencia. Consciente de la importancia que la poesía ha tenido y tiene en la formación de la persona, sabedor que la poesía o de que la poesía es sanadora, fuente de calma interior que alimenta al espíritu, a las almas y a la conciencia interior del ser humano, hace muchos años me lancé a esta aventura literaria, con la que trato de rescatar a 4 personalidades de la poesía y su entorno literario, pero también entorno existencial. El libro que ahora tenéis aquí delante no es una novela ni es un relato, es un ensayo sobre la vida y la obra de 4 grandes personajes de la literatura y la poesía en particular. Juan Ramón Jiménez, Zenobia Camprubí, Rainer María Rilke y Ezra Loomis Un. Quizá este último el más desconocido. Los 4 vivieron en el mismo tiempo contemporáneo con algunos años de diferencia entre ellos. Los 4 sintieron de cerca o de lejos la Primera Guerra Mundial, que se inició en Europa en 1914. De los 4, 3 conocieron los horrores de la Segunda Guerra Mundial, salvo Rilke, que murió en 1926. Y en el caso de Juan Ramón y Zenobia, también sufrieron el inicio de la Guerra Civil Española, colaborando en la protección de menores huérfanos de guerra. El matrimonio acogió a 12 niños de 4 a 8 años en un piso de la calle Velázquez en Madrid.
Al exiliarse, Zenobia estaría pendiente desde Nueva York de sus niños. Protagonismo tienen también la residencia de estudiantes de Madrid, pues allí se conocieron Juan Ramón y Zenobia. El periodo histórico en el que se desarrolla la vida de estas genialidades, finales del siglo XIX y primera mitad del XX, es muy rico en creatividad artística, como sabéis, en las diferentes bellas artes, tanto en la pintura como en la escultura, la música, la creación literaria y poética. Basten unos ejemplos. En pintura, el impresionismo. Los impresionistas se rebelan contra el academicismo, apuestan por el paisajismo, la vida cotidiana frente a la tradición oficial y la primacía del dibujo como un signo de modernidad. Rechazan la composición y forma academicistas por la invención personal y las sensaciones del color que atraen a la retina del artista. Estos artistas se caracterizaban por salir al encuentro de la naturaleza y captar sus formas y expresiones tal cual se manifestaban. Recientemente estuve en Madrid y busqué un hueco para visitar el Prado. En el Prado, ahora tenemos posiblemente un viaje pendiente a finales de febrero a París, y ya estoy pensando, lógicamente, en acudir al Gran Museo del Louvre. Yo creo que ya los que tenemos un cierto bagaje, yo no sé cómo lo haréis vosotros y vosotras, pero yo ya cuando voy al Prado ya voy a seleccionar unas cuantas salas, porque me aturde toda la movida que hay de querer ver todo lo que hay en el Prado. Y entonces, fijaros que empecé por la sala de las pinturas negras de Goya. Goya es un revolucionario, como sabéis. Goya es un antes y un después. Transforma totalmente lo que es el escenario, el espectro de la pintura y le da un vuelco. Pero también está Velázquez. Estoy visitando Goya, Velázquez y el Greco. Y luego ya me entretuve con 2 o 3 cositas más. Y Velázquez tiene 2 pequeños cuadritos hechos en Roma y es en el Jardín de los Medici, si no recuerdo mal. En esos cuadros, los impresionistas del siglo XIX vieron que hubo un pintor 300 años, sí, unos 300 años atrás en el tiempo, que ya estaba haciendo lo que estos en el siglo XIX a finales trataban de hacer. Recordar esta anécdota. Cuando volváis o miráis en Google Velázquez y busquéis el jardín de los Medici, mirar cómo se detiene en pintar unos árboles que parece que las hojas están en movimiento. Y esto es lo que luego buscaban los impresionistas. Velázquez, 300 años antes. Estos artistas impresionistas son representantes de este movimiento: Monet, Pissarro, Degas, Renoir, Manet y el escultor Rodin, considerado el padre de la escultura moderna, quien rompió con el canon académico del siglo XIX y a quien se le asocia con el impresionismo, además de ser precursor del arte moderno. Rainer Maria Rilke fue secretario de Rodin entre 1905 y 1906. Ese dato es importante. Posteriores al movimiento del impresionismo e influenciados por él y siendo considerados como postimpresionistas, figuran Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Toulouse-Lautrec. Matisse sería el principal representante del fauvismo, un poco más adelante. Y como manifestación de las primeras vanguardias del siglo XX, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo y el futurismo, con figuras tan grandiosas como Picasso, Braque, Gris, Modigliani, Miró, Dalí, Leger, Marinetti, Duchamp, Mondrian, Breton, entre otros. Luego hablo del expresionismo. En el panorama musical, en esta época de estos 4 grandes, tenemos ni más ni menos que a Brahms, Fauré, Satie, Dvořák, Manuel de Falla, Béla Bartók, Schoenberg, Rubinstein, Stravinsky, entre otros.
En el mundo de las letras, junto a nuestros poetas, brillaron también Yeats, Marcel Proust, T.S. Eliot, Cavafis, Antonio Machado, Miguel de Unamuno, y un poco más jóvenes que nuestros protagonistas, Vicente Aleixandre, Sartre o María Zambrano. Los 4 personajes, y ya nos vamos centrando en ellos, sobre los que tratamos en este libro, dedicaron gran parte de su vida a la poesía y a la literatura, pero también a otros menesteres, como veremos al repasar su obra biográfica. Zenobia fue fundamental en el desarrollo de la obra de Juan Ramón, pero además fue una intelectual inquieta que escribió artículos, tradujo buena parte de la obra de Rabindranath Tagore y contribuyó a difundir la lengua y la cultura españolas como profesora en universidades extranjeras. No solo Zenobia aparece destacada en este ensayo como mujer, y ahora Isabel ve que estamos entrando en materia, y a mí me agrada entrar en ello. No solo digo Zenobia, sino que vamos a hablar también de María de la O. Lejárraga, otra mujer extraordinaria. Amiga de Juan Ramón y Zenobia y destacada activista cultural en la primera mitad del siglo XX. Cuando escribo estas líneas, cuando lo estaba escribiendo, María de la O. Lejárraga brilla en la actualidad porque hay un documental a las mujeres de España, María Lejárraga, dirigido por Laura Hochman, una realizadora sevillana, que está nominado a los Goya y que ya está, ese documental, yo lo he visto ya en televisión, está ya también nominada en otros certámenes cinematográficos. Laura Hochman es presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales y, como digo, ha sido nominado este documental a los premios Goya y también a los 35 premios ASECAN del cine andaluz. Ezra Pound, Rilke y Juan Ramón elevaron el género de la poesía y abrieron nuevos caminos para su comprensión e interpretación. Los 3 grandes poetas que les presentamos cultivaron la expresión poética y depuraron por medio de la palabra la manifestación de emociones, reflexiones y sentimientos acerca de la belleza, el amor, la vida y la muerte. ¿Se oye bien? ¿Lo oís bien al fondo? Lejos de mí tratar de dar ninguna lección sobre la interpretación de las obras de estos gigantes de la poesía. Solo he pretendido, consciente de su obra magnífica, darlos a conocer un poco, acercar al lector, a la lectora, a la obra de estos 3 excelsos poetas que gozaron, pero que también vivieron atormentados en varias etapas de sus vidas por la poesía que llegó a obsesionarles. Los 3 pasaron por episodios de depresión, melancolía, sufrimiento, internamiento en clínicas para curarles de sus enfermedades mentales y, en el caso de Ezra Pound, sobrevivir a su internamiento durante 12 años en la clínica St. Elizabeth de Washington. Juan Ramón, Zenobia, Rilke y Pound. En diciembre pasado, un grupo de ateneístas de Mairena nos desplazamos hacia un pequeño pueblo del noroeste de Valladolid, Urueña, un pueblo cuya población no llega a 200 habitantes. ¿Qué nos llevaba allí? Nos llevaba que allí está la Fundación Joaquín Díaz. ¿Os acordáis? Joaquín Díaz es el último trovador del siglo XX y XXI. Joaquín Díaz ha hecho una recopilación del cancionero y del romancero popular español y lo conserva en esa fundación, y nuestro objetivo era ir a visitarle, conocer aquel museo impresionante. Tiene una colección de instrumentos musicales apabullante y tiene más de 20.000 volúmenes, libros, legajos, casi todos referidos a rescate de la tradición oral, el romancero, costumbres también populares, porque este hombre dedicó una buena parte de su vida a recorrer pequeños pueblos, sobre todo de Castilla, pero de otras zonas de España, y con una grabadora iba grabando a personas mayores que le cantasen jotas, que le contasen cuentos, que le dijeran al oído y al micrófono que iba y a la grabadora que iba grabando todo aquel saber que tenían acumulado.
Bueno, pues este pueblo Urueña, además de por esto, es la primera villa del Libro de España. Un pueblo que no llega a 200 habitantes, tiene 3 tabernas, café y ejercen medio de restaurante alguno de ellos, uno nada más. Ojo, 3, pero tiene, como en la época de los Omeya en Córdoba, 9 librerías. 9 librerías y un taller artesanal, además de encuadernación. Todo esto en el pueblo. Venden mucho online, vía internet, y yo os invito a que si en algún momento próximo tenéis la oportunidad de decir por aquella zona, por aquí, por allá, visitéis este pequeño pueblo que os va a encantar. Bien, entre esas librerías, como no, yo me metí en un par de ellas. Entré en una tarde de primeros de diciembre, el Rincón del Ábrego. Allí nos estaba esperando Lourdes, la librera. Nos invitó a deleitarnos con su tienda y allí encontré varios libros y entre ellos una antología de Juan Ramón, prologada y comentada por el poeta Ángel González. Ediciones Júcar, editado en 1974. Ángel González nos dice: ¿acaso la lectura más frecuente de la obra de Juan Ramón, la que su autor prefería y los críticos todavía recomiendan, sea la del último Juan Ramón, poeta metafísico y puro, investigador de formas afinadas, desnudas, transparentes? Hay otro Juan Ramón, también muy conocido, aunque menos estimado, injustamente en mi opinión, dice Ángel González, por la crítica, el de la primera época sentimental, elegíaco, sensual y colorista. Juan Ramón Jiménez regresa de Madrid a Moguer una vez que hace su primera incursión en Madrid. Estos años serán fecundos en la creatividad del poeta. En 1906 escribió buena parte de Platero y yo. En esa etapa escribiría Las hojas verdes, 1906, Elegías puras, intermedias y lamentables, los 3 poemarios en el año 1908, La soledad sonora, en 1908, Poemas mágicos y dolientes, en el 9. En este periodo le escribe a Antonio Machado. Juan Ramón le escribe a Antonio Machado: yo estoy bien aquí, no es que sienta nostalgia de la vida literaria de Madrid, que bien sabes que nunca la he hecho, pero aquí me faltan ciertos elementos de arte de los que no puedo prescindir. La música, los conciertos, ciertos aspectos de suntuosidad y de jardín. Madrid desde aquí me hace el efecto de una gusanera. Yo, en cambio, aquí me siento limpio, sueño alto, toco el mismo cielo con las manos. Voy a la página 73 del libro que tenemos aquí hoy entre manos. Y Juan Ramón nos dice en Elegías: habla el poeta, revista Poesía número 13 y 14, invierno del año 81-82. Nací en Moguer, Andalucía, la noche de Navidad de 1881. Mi padre era castellano y tenía los ojos azules. Mi madre es andaluza y tiene los ojos negros. La blanca maravilla de mi pueblo guardó mi infancia en una casa vieja de grandes salones y verdes patios. De estos dulces años recuerdo bien que jugaba muy poco y que era gran amigo de la soledad. Las solemnidades, las visitas, las iglesias me daban miedo. Mi mayor placer era hacer campitos y pasearme en el jardín por las tardes, cuando volvía de la escuela y el cielo estaba rosa y lleno de aviones. Cuando te metes en esto, no hay tiempo, pero consciente de que tenemos una limitación, vamos a ir recortando. En su poemario Laberinto dedica un poema a Antonio Machado, que está recogido aquí. Y que yo, Isabel, te voy a invitar a que lo leas tú. ¿Sí?
Parecen esas nubes más bellas, más tranquilas. Siempre esta tarde, Antonio, tu corazón entre la brisa. La tarde allá afuera, flama fraternal es vida, en un vaso musical de oro, donde mariposas se encendidas, vidas plenas y puras, de cercas de ascuas líquidas, pernatas de rosas. Antonio, sientes esta tarde abierta, mi corazón entre los... Como la tarde está muy fría, aplaudir nos ayuda. En 1916, Juan Ramón vuelve a Moguer y exalta a su pueblo. Moguer, madre y hermanos, el nido limpio y cálido, qué sol y qué descanso de cementerio blanqueado. Y en la página 67 hablamos de María de la O Lejárraga. ¿Conocéis algo de la vida de esta mujer? ¿Alguno? ¿Habéis leído cosas? Sí, ¿no? María Lejárraga nació en San Millán de la Cogolla, La Rioja, en 1874 y murió en Buenos Aires en 1974. 100 años vivió. Fue una escritora y feminista más conocida por María Martínez Sierra, seudónimo que utilizó con los apellidos de su esposo Gregorio Martínez Sierra, que alcanzó fama y notoriedad, aunque en la sombra fuera María, en buena parte, la artífice de la fama de su marido. En 1899, María Lejárraga publicó su primera obra, Cuentos breves, y en 1900 se casó con Gregorio. En 1901 publicaron la revista Moderna, en la que colaboraban modernistas y realistas. Pero traemos aquí a María Lejárraga por su trayectoria intelectual y por su amistad con Juan Ramón, con quien el matrimonio fundó la revista Helios, 1903-1904, donde publicaron Rubén Darío, Antonio Machado, Emilia Pardo Bazán, Jacinto Benavente o los hermanos Quintero, entre otros. En 1907 sacaron la revista Renacimiento. De estas colaboraciones nació una amistad entre María y el poeta de Moguer. María era políglota y fueron suyas la mayor parte de las traducciones en inglés y francés que aparecieron en Renacimiento. Su obra, Canción de cuna, estrenada en 1911, recibió el premio de la Real Academia Española a la mejor obra teatral de 1910-11. Entre 1929 y 31, de las obras teatrales escenificadas en Madrid, una veintena eran de María Lejárraga y se representaban en la compañía cómico-dramática de Martínez Sierra, que dirigía su esposo. Hicieron varias giras por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Latinoamérica. En París el matrimonio entró en contacto con Turina y con Manuel de Falla. En 1914 realizó el libreto Margot, drama lírico en 3 actos con música de Joaquín Turina. Y en 1915 se estrenó en el Teatro Lara de Madrid El amor brujo, con música de Falla y libreto de María Lejárraga. Para preparar esta obra viajaron a Granada, donde ya María había estado y donde al parecer escribió Granada, guía emocional, aunque críticos como Daniel Eisenberg se lo atribuye a Gregorio. La sospecha sobre la verdadera autoría de las obras llevó a Gregorio a firmar en 1930 un escrito en el que reconocía la coautoría de su mujer, aunque reclamaba los derechos para él. Desde 1922, separada oficialmente de su esposo, María, reivindicando el feminismo, colaboró en la labor de apartar a las mujeres de los valores tradicionales
que las mantenían ignorantes y dependientes. Como autora teatral tiene numerosas obras, entre ellas Así mujer, La hora del diablo, Triángulo y Sortilegio, que nunca se estrenó en España. Tragedia en la que un hombre y una mujer compiten por el amor de otro hombre. Fue la última obra de María estrenada y firmada por su marido Gregorio Martínez Sierra. En 1952 publicó en Buenos Aires Una mujer por caminos de España, donde narra varios episodios de su colaboración con el Partido Socialista durante la República. Gregorio Martínez Sierra tuvo una hija extramatrimonial con la actriz Catalina Bárcena. La hija de ambos, Katia Martínez Sierra, reclamó derechos de autor, etcétera, etcétera. Si queréis saber más sobre ella, tendréis que adquirir el libro antes de iros a casa. En 2019 se estrenó en el Teatro Valle Inclán de Madrid, firmado Lejárraga, producción del Centro Dramático Nacional con texto de Vanessa Monfort, bajo la dirección de Miguel Ángel Lamata. La figura de Lejárraga fue interpretada por Cristina Gallego para reivindicar su obra y su trayectoria intelectual, empañada por su marido y el machismo imperante en la época en la que vivió. Mira el reloj, Margarita, y eso me hace ver que quizá convenga acelerar un poco. Hay 3 etapas en la obra de Juan Ramón Jiménez. La página 71, simplemente las enumero. La etapa sensitiva, entre 1898 y 1916. La etapa intelectual, desde 1916 hasta el año 36. Y la etapa suficiente o verdadera, entre 1937 y 1958. Me voy a la página 77 y de nuevo vamos a buscar la colaboración del público. Teresa, me parece que ha tocado. La próxima vez avisa, Ezequiel. El pastor descansa, mudo, sobre su larga callada, mirando al sol de la tarde, de primavera, y las mansas vacas van de prado a prado, subiendo hacia la montaña, el sol lejano y dormido de sus esquilas con lágrimas. Recuérdame, ¿el nombre tuyo? Víctor. Víctor, es verdad que antes me ha presentado. Disculpa. Página 80. Estamos con Juan Ramón, ¿eh? Y esto os va a sonar. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual 2 escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Me voy a la página 90 y te ha tocado Hacia el mar. No puedo decir que no he traído la casa. Hacia el mar. Tan finos como son tus brazos, son más fuertes que el mar. Es de juguete el agua y tú, amor mío, me lo muestras, cual una madre a un niño la sonrisa que conduce a su pecho inmenso y dulce.
Bueno, en la página 85 nos acercamos ahora a la figura de Zenobia. Zenobia Camprubí nació en Malgrat de Mar, en Barcelona, el 31 de agosto de 1887. Abro paréntesis. Yo empecé a trabajar esta obra en los años 80. Empecé con Ezra Pound. Empecé a indagar sobre él y me pareció un personaje interesantísimo, extraordinario. Seguí trabajando, tengo en casa 8 o 10 libros sobre el particular. Y cuando retomé el tema, después de muchos avatares y del programa Tierra y Mar y todo, pensé que Ezra Pound solo para un ensayo no bastaba. Podría bastar, pero yo quería... Y dije, ¿qué estaba pasando en la época de Ezra Pound? ¿Y qué estaba ocurriendo con la poesía? Entonces me encontré con que contemporáneos de él, con algún año de diferencia, lo son Juan Ramón, es Rainer Maria Rilke, el gran poeta de Europa, y Zenobia, compañera de Juan Ramón. En un principio pensé en los 3 poetas nada más, pero me faltaba algo. Me faltaba la mujer. Y como habéis visto lo que hemos contado de María Lejárraga, igual le pasó a Zenobia con Juan Ramón. Hay algún crítico que dice que el premio Nobel realmente era de ella, de Zenobia. El mismo Juan Ramón lo reconoce y voy a ver si encuentro luego la frase exacta que dijo cuando le anunciaron el premio. Realmente la obra la hizo él. Pero si no hubiera estado Zenobia allí a su lado, Juan Ramón no hubiera sido premio Nobel. Porque ella fue la que se curró todo el asunto, estando en Puerto Rico, trabajando con el rector de la Universidad de Puerto Rico y con otros intelectuales, para que hicieran llegar a Estocolmo la obra de Juan Ramón Jiménez. Zenobia fue traductora, escritora y lingüista. Fue la primera traductora al español de la obra de Rabindranath Tagore y desarrolló múltiples actividades cívicas, culturales y docentes. Considerada una de las pioneras del feminismo en España, fue miembro destacado del Liceum Club Femenino junto a Victoria Kent y reivindicó una mayor presencia de la mujer en todos los ámbitos y espacios de la sociedad y de la política. Zenobia fue feminista y creyente católica, editora y audaz empresaria, profesora universitaria, madre y tutora de niños desamparados y huérfanos a causa de la Guerra Civil Española. A los 9 años viajó por primera vez a Estados Unidos con su hermano José y con su madre. En la etapa del exilio, como profesora de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, difundió la lengua y la cultura y literatura española. En marzo de 1902, la revista neoyorquina Saint Nicholas publica un artículo de Zenobia, A Narrow Escape, una escapada milagrosa. En 1905, tras la separación de sus padres, Raimundo Camprubí e Isabel Aymar, Zenobia y su madre se van a vivir a Nueva York, donde reside la familia materna. En Zenobia Camprubí, la llama viva, la valenciana Emilia Cortés, doctora en Filología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, estudiosa y experta en la obra de Zenobia, nos ofrece un magnífico ensayo en el que trata de rescatar la figura de Zenobia y ponerla en el pedestal que le corresponde. En 1913 escribe: los estudiantes del Instituto Internacional y de la Residencia de Estudiantes conocen la traducción inglesa de la obra de Tagore. Una de las estudiantes estadounidenses de dicho instituto, Gretchen Tutt, conocida de Zenobia y Juan Ramón, presta a Zenobia en octubre la versión inglesa de The Crescent Moon, la luna nueva. A Zenobia le gusta mucho y traduce al español algunos fragmentos para leérselos a Juan Ramón. ¿Sabéis cómo se conocieron Juan Ramón y Zenobia? ¿Lo sabéis? ¿Quién lo sabe? Isabel lo sabe. Juan Ramón se conoce en la residencia de estudiantes, pero curiosamente en el apartamento que tenía Juan Ramón, al otro lado de la mampara que separaba
ambos apartamentos o pisos, solo habitaba un matrimonio norteamericano, una pareja. Y al parecer Zenobia acudía a casa de estos señores que eran medio compatriotas suyos. Y Juan Ramón, que le molestaba el ruido que de vez en cuando hacían en alguna de las fiestas, sin embargo, se fijaba en una risa femenina que le llamaba poderosamente la atención y que traspasaba los ladrillos para llegar a su oído. Cuando en la residencia de estudiantes, en un acto, no recuerdo ahora quién estaba dando la conferencia, lo tengo por aquí, les presentan, él reconoce en la manera de hablar de Zenobia, y no sé si al hilo de presentarles también sonrió o hizo algo de risa, y reconoce la risa que llevaba ya tiempo oyéndola a través de la pared de su apartamento. Se enamora perdidamente de ella. La madre de Zenobia no es partidaria. De hecho, tiene escritos aquí, aparece lo que textualmente lo que decía de Juan Ramón. Pero Juan Ramón, que está muy prendado con esta mujer, coge un día el barco desde Cádiz, se va a Nueva York y llega en diciembre y en febrero, parece que es en febrero, ya se casan. Página 90, a ver dónde estamos. Todo esto lo cuento aquí en el libro, pasa que por no alargarme demasiado. Página 89. Una vez que están allí en Nueva York, se han casado en una iglesia cristiana, que también doy cuenta aquí de ella, pero que no lo tenía anotado no sé si lo tengo por aquí. Ya me estoy, vamos a ver. Bueno, esto lo podéis ver aquí en el libro, el sitio exacto y la fecha exacta de cuando se casan. La página 89. Coincidiendo con la llegada de Juan Ramón a Nueva York, el sábado 12 de febrero de 1916, a bordo del Antonio López, se publica un artículo de Zenobia, Murillo and the Usurer of Seville, en la revista Saint Nicholas. Juan Ramón llega decidido a casarse con Zenobia, aquí está lo que buscaba, contra viento y marea de los padres de ella. El 26 de febrero de 1916 firman las capitulaciones matrimoniales entre el notario Edwin J. Johnson, en las que Juan Ramón manifiesta su deseo de que Zenobia disponga y administre todos sus bienes y los bienes que tengan en el futuro. El jueves 2 de marzo de 1916, en una mañana cubierta por la nieve, Juan Ramón y Zenobia se casan en la iglesia de Saint Stephen, que es lo que estaba buscando y no encontraba. Tras unos días en Nueva York, se trasladan a Boston. Zenobia gusta de salir a la calle y relacionarse con la gente, mientras Juan Ramón se aísla obsesionado con su trabajo. Y así seguimos. Después llegarían, este pasaje es importante, el 19 de junio, después se casan, como hemos visto, en marzo. El 19 de junio llegan a Cádiz de nuevo, visitan el puerto de Santa María. Más tarde llegan a Sevilla, donde se alojan en el Hotel Inglaterra, en pleno corazón de la ciudad, en la plaza de San Fernando, frente al ayuntamiento, hotel que todavía existe. Al final de su vida, Zenobia añorará desde su casa en Puerto Rico los días de estancia en Sevilla. Luego visitarían Moguer, de nuevo Sevilla, y más tarde se instalan en Madrid. En la página 96 y 97, en 1956 recibe buenas noticias de un amigo de Estocolmo, que apuntan a que Juan Ramón pueda optar al Nobel. Pero junto a esta buena noticia reaparece el cáncer que ella tenía desde hace ya varios años, y en abril Zenobia empezó un nuevo tratamiento con rayos X que le produjo grandes quemaduras. Juan Ramón no pasa por sus mejores momentos y al enterarse de la situación de su esposa, le propone varias veces el suicidio de los dos. Este dato yo no lo conocía.
pero aparece por ahí. ¿Tú lo conocías, no, Víctor? Porque estuvimos en la salida a mover y todo esto está contando el guía que además estaba caracterizado como Páramo, lo explicó de forma. Muy bien. En junio, sin poder soportar los dolores provocados por la enfermedad y sí que en Puerto Rico le den solución, viaja de nuevo a Boston para ser examinada en el Hospital General Massachusetts por el doctor Meigs, quien ya la ha tratado y es quien le inspira más confianza. En el vuelo, Zenobia va leyendo Viaje a la Alcarria de Camilo José Cela, publicado en 1948, sin sospechar que Cela recibiría el Nobel en 1989. Zenobia ingresa en el hospital el 26 de junio de 1956. Tras ser examinada de sus graves quemaduras producidas por los rayos X, el doctor Meigs trata de comunicar a Zenobia la gravedad de la situación. Ella pregunta: doctor, ¿cuánto me queda? ¿Semanas, meses, años? Y el doctor Meigs le responde: meses. De regreso a Puerto Rico con las fatales noticias, decide testamentar el 30 de agosto. Si al morir me sobrevive mi marido, todo lo mío, efectivo, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, entradas en calidad de derechos reales sobre libros, contratos con editores, etcétera, son de mi marido. Ante esta grave situación, Zenobia es ingresada en la clínica Mimilla de Santurce, en Puerto Rico. El 21 de octubre reciben en la clínica una visita inesperada, la del periodista sueco Ole Lindqvist, que quiere entrevistar al poeta. Ante la situación de gravedad de Zenobia, Ole, el periodista, les anuncia que Juan Ramón ha sido elegido por el jurado del premio para recibir el Nobel de Literatura. Pero hay que mantener el secreto hasta el día 25 en que se hará oficial la noticia. Al enterarse, Juan Ramón señala: ella es quien lo merece. Zenobia fallece el 28 de octubre del 56 en la clínica Mimilla de Santurce. Tenía 69 años. Juan Ramón cae sumido en la tristeza y en la pena de la separación. Te adoro. Tú, sola, no puedo más. Zenobia de mi corazón y mi gloria. Te beso tus manitas. Perdóname, flor de la gracia. Tus ojos azules, tu alma, tu alegría llorando. Erra lumis pun. ¿Cuántas y cuántos de los que estáis aquí conocéis algo de la obra de este personaje? ¿No? A mediados de los años 80 del pasado siglo, estudié la vida y la obra de Rapau, al que sin duda le perjudicó su acercamiento al fascismo italiano implantado por Benito Mussolini, quien fue presidente del Consejo de Ministros Reales de Italia desde el año 22 hasta el año 43 y duce, guía de la República Social Italiana desde el 43 al 45. Las charlas radiofónicas de Erra Paun en Radio Roma entre abril y mayo del 41 hasta julio de 1943, en las que enalteció al régimen fascista y su posición contra Roosevelt, 32 presidente de Estados Unidos, causaron su detención y encarcelamiento por los aliados al rendirse Alemania y más tarde Japón y concluir la Segunda Guerra Mundial. Erra Paun tomó el avión una sola vez, en 1945. De Italia a los Estados Unidos, esposadas las muñecas. Pero, ¿qué hay detrás de este personaje controvertido? Erra Paun creó el vorticismo. Definió el vórtice como el punto de máxima energía y el vorticista se confiaba al pigmento primordial y solo a él. Paun definió el vorticismo así: todo concepto, toda emoción se presenta a una vivida conciencia en alguna forma primordial. El mismo pertenece al arte de la manera siguiente:
si sonido, a la música, si formado por palabras, a la literatura, si imagen, a la poesía, si forma, al dibujo, color en situación, a la pintura, forma o diseño en tres planos, a la escultura, movimiento a la danza o al ritmo de la música o al verso. También fundó el imagismo con Richard Aldington. Cada palabra debe ser una imagen que se vea. En 1914 publicó la primera antología imagista. El 4 de noviembre de 1985 se celebró en Venecia un acto solemne en los salones de la Sociedad Dante Alighieri, al que acudieron más de una treintena de escritores y poetas españoles con motivo de cumplirse el primer centenario del nacimiento de Ezra Pound. El acto se celebró en Venecia, pues allí está enterrado, tras morir el 31 de octubre de 1972. Entre los escritores que se adhirieron al homenaje de Ezra Pound figuraban Borges, convocante de honor, Alberto Moravia, Juan Carlos Onetti, Octavio Paz, Darrell, Allen Ginsberg, Mario Vargas Llosa, Rafael Alberti, Gil de Viedma, Aurora de Albornoz, Carlos Barral, Ángel González, Peregrine Ferrer, Fernando Sabater, Jaime Ferrán, Carlos García Gual, Alfonso Guerra y Sánchez Dragó, entre otros. El promotor del homenaje fue José María Álvarez, quien entró en contacto con Olga Rudd, con quien Pound vivió los últimos 40 años de su vida y a quien se le aportó una ayuda económica recogida en aquel homenaje. Al abrir el acto, el presidente del encuentro, José María Álvarez, dijo: «Estamos en Venecia porque aquí está enterrado el poeta a quien deseamos reivindicar. Queremos rendir homenaje a Ezra Pound porque reconocemos en su obra gigantesca la columna vertebral de la poesía moderna. Y porque no creo que haya un solo poeta que no reconozca en su obra y en su vida el más inapelable gesto artístico del siglo, aquel que aún ilumina como el más potente faro las ruinas de la modernidad. Ezra Pound, quizá como ningún otro, golpeó solitario y orgulloso ese muro ciego de la poesía, tratando de alcanzar un paisaje que hubiera sobrevivido a los desiertos de Rimbaud, al testamento de Mallarmé. Hemos aprendido que la primera condición de la poesía es la libertad, la independencia y la defensa e incremento del legado cultural de la humanidad. Por último, dice este hombre Álvarez, quiero rendir otro homenaje a la mujer que acompañó durante muchos años las soledades de Pound». Bien, Los cantos es la obra más famosa de Ezra Pound. Los cantos influyeron en poemas de lengua inglesa y en poetas como de Was Land, de T.S. Eliot, de Bright, de Hart Crane y Conquistador de Mapp Leys. En 1942 el Congreso de los Estados Unidos declaró a Pound traidor a la patria. En 1945 fue capturado en el norte de Italia y fue internado en el Hospital St. Elizabeth de Washington, donde permaneció durante 12 años en el departamento de locos furiosos, encerrado en una celda de 2 metros cuadrados. En este encierro, Pound, que dominaba 10 idiomas, tradujo los Analectas de Confucio y la Trachiniae de Sófocles y continuó con la serie de sus cantos. No sé qué más deciros de Pound. Bueno, con esto yo creo que es suficiente. Rainer Maria Rilke, considerado el gran poeta de Europa y, según algunos críticos, superó en su poesía los nacionalismos. Nació el 4 de diciembre de 1875, 6 años mayor que Juan Ramón, 10 mayor que Pound y 12 mayor que Zenobia. En la Primera Guerra Mundial llegó a vestir el uniforme militar, aunque pronto lo dejó, pero no llegó a ver las calamidades provocadas por la Segunda Guerra Mundial, como sí lo vivieron Juan Ramón, Zenobia y Ezra Pound. Rilke lucha interiormente por ser el esteta que busca en la poesía la sublimación, la esencia del ser y del sentir. Y esa búsqueda comporta sufrimiento, el desasosiego que también sintió Pessoa, pues nació en 1888, 13 años
más tarde que Rilke. Fernando Pessoa expresa esa turbación de su alma, sentir, el terrible peso de tener que sentir. En su carta de 26 de junio de 1914, Rilke aló a Andrea Salomé, otra mujer importante que aparece en este ensayo, cuando faltaba un mes para el inicio de la Gran Guerra de 1914, Rilke nos habla de sus sentimientos y de cómo vive la lucha interior y exterior con respecto a la creación poética y al ideal que él persigue. Querida Lou, tú sabes y comprendes, y que yo no pueda ni por un segundo ver las cosas a partir de ti misma, tal como las imagino, vistas por ti, que no pueda tener la inteligencia del otro. Yo soy semejante a la pequeña anémona que vi un día en un jardín de Roma, tan ampliamente abierta durante el día que ya no podía cerrarse de noche. También yo estoy irremediablemente inclinado hacia el exterior. Que se produce un rumor, renuncio a mí mismo y paso a ser ese rumor. Y como todo lo que es excitable quiere también ser excitado, en el fondo no pido más que no ser molestado y lo soy sin cesar. Aquí aparecen varias cartas a Lou Andrea Salomé y la respuesta de ella. En la página 32-33 aparece Canción Regia. ¿Os animáis a alguna o alguno? ¿Sí? ¿Alguien se anima? Canción Regia. Venga, te ha tocado. No traigo las gafas. Muy bien, Mercedes, venga. Debes con dignidad soportar la vida. Tan solo lo mezquino la hace pequeña. Los mendigos te podrán llamar hermano, y tú puedes, sin embargo, ser un rey. Aunque el divino silencio de tu frente no lo interrumpa dorada diadema, los niños se inclinarán en tu presencia, los entusiastas te mirarán atónitos. A ti los días de rutilante sol te hilarán rica púrpura y blanco armiño, y con pesares y dichas en sus manos, de rodillas ante ti estarán las noches. Muy bien. Bueno, estamos con Rilke. Yo cuando hacía el programa de Tierra y Mar y cuando teníamos que ir a la ciudad de Ronda o a la comarca de Ronda a hacer algún reportaje, bien de naturaleza, bien con ganaderos, con agricultores, con bodegueros, porque en Ronda hay varias bodegas en las que se crían unos excelentes vinos, pues siempre procuraba empezar aquel programa en la presentación leyendo algún poema de Rilke. De Rilke queda el recuerdo, queda un monumento que está en los jardines del Hotel Reina Victoria, porque él estuvo allí desde diciembre que llega hasta a primeros de diciembre, día 10 me parece de diciembre, hasta febrero de 1912. Primero recala en Toledo, porque a este le encantaban las ciudades en alto. Le debieran de recordar, desde luego, las leyendas de Duino, todos esos castillos y esos pueblos centroeuropeos. Y queda embrujado por Toledo, pero aquel ambiente es muy frío porque él padecía de asma, creo. Y entonces, en un momento determinado, decide, no, aquí no estoy bien. Y tira hacia el sur, pasa por Sevilla 2 días, me parece, también por Córdoba un par de días, y luego se va hacia Ronda porque traía información y efectivamente se instala allí esos dos largos meses.
A lo que voy eso, que cada vez que yo iba a Ronda procuraba empezar el programa o concluirlo leyendo algún pasaje de algún poema de Rainer Maria Rilke, que es un poeta, como sabéis, muy profundo y que a veces cuesta, ¿no? Cuesta el interpretarlo. Pero a mi modo de ver es muy sublime. Pues bien, en la página 35-36... En Madrid estuvo de regreso 8 días para conocer la capital y visitar el Museo del Prado, donde fue a admirar los cuadros del Greco. El Greco es otro de los pintores que está un poco opacado por todos los otros grandes, como son Velázquez, Goya, Rembrandt, Tiziano, pero el Greco también es extraordinario. Yo tengo un relato en un libro de relatos de viaje, que es La Odisea del Viajero, y hay un relato que es El Cretense. ¿Lo conoces? Y ahí me centro en la figura del Greco. Según Ferreiro Alemparte, que es uno de los mejores biógrafos que ha tenido Rilke, que domina perfectamente el alemán, o dominaba, bueno, Ferreiro Alemparte me parece que ya no vive, Rilke quedó atrapado por el paisaje montañoso de Ronda y ese ambiente de aire puro, alejado del mundanal ruido de las ciudades, le vino bien para tratar su congestión y sus dolores de cabeza y de ojos, pues ese clima de altura le aliviaba de esas molestias y dolencias. En su ensayo Rilke y España, Gebser señala que la decisión de Rilke de ir a Ronda estuvo motivada por el elogio y recomendaciones que le hizo la familia del conde José de Villalonga, en Sevilla. En una carta a Lou Andrea Salomé de Rilke, fechada el 12 de mayo de 1904, le dice: los trabajos que me propongo realizar y que me habrán de ocupar alternativamente son 2 libros monográficos sobre el poeta Jens Peter Jacobsen y sobre el pintor Zuloaga. Ambos exigen hacer viajes, el segundo un viaje por España. Zuloaga fue, junto con Rodin, el único hombre que me ha impresionado profunda y largamente durante mi estancia en París y cuyo valor y significación siento y podré hablar. Del contacto con Zuloaga surgieron 2 poemas, Corrida y Bailarina Española. Y Bailarina Española, de este anterior poemario que tengo yo, Los lirios y los hombres, os voy a leer el soneto que le hice a Cristina Hoyos, a quien tuve la fortuna de entrevistar en el Ateneo de Mairena años atrás, con una cita del poema de Rilke, Bailarina Española. La cita de Rilke: con una mirada enciende su pelo y echa girando de golpe con atrevido arte todo su vestido en este incendio, del que, como espantadas serpientes, se estiran crepitando los brazos desnudos, despiertos. Y yo hice este soneto. Fina sonrisa, antesala del arte, que despliegas en torno a tu figura, tu rostro altivo, pura hermosura, los pies quietos, el alma expectante. En la fragua, fuego amenazante, rasgueos de guitarra con hondura. Tus brazos se levantan con finura a los sones del taconeo elegante. Jazmines sujetando tu cintura, tus pies leves bailan encandilando, tus dedos hacia el cielo con soltura. Tu grácil figura enamorando, te apasionas con el arte, ¡ay, fortuna! El público en pie aplaude disfrutando. La verdad es que lo de que el público en pie aplaude disfrutando incita a aplaudir. Gracias. Bueno, es muy... Cuando yo entrevisté a Cristina,
al final, ella, porque esto hace unos pocos años, y ya no bailaba. Entonces le dije, Cristina, ¿tú te animas? No, bailar no. Digo, bueno, yo te voy a leer un poema y tú misma. Entonces empecé a leer, que no era este porque este se lo hice después. Empecé que le leí el de Rilke, entero. Y si vierais, yo estaba aquí y Cristina estaba aquí. Según empiezo yo a leer, ella empieza, sin moverse del asiento, a jugar con las manos, a bailar con las muñecas, con los dedos, con las manos y con esa cara tan elegante y tan seria que tiene cuando... Y fue genial, provocó un aplauso tremendo ahí entre la gente que disfrutamos de aquella escena, ¿no? En la página 57 de aquí, yo aquí lo que he tratado con este pequeño libro es de dar pistas y poneros un aperitivo delante para que luego vayáis a pronunciaros y a profundizar en la obra de estos grandes artistas. La página 57, y vamos ya, ¿no?, cerrando un poquito, recojo la trilogía española que empezó a concebirla Rilke en su estancia aquí en España y fundamentalmente en Ronda, y que luego la ultima ya cuando está en Centro Europa. No os voy a leer nada de esto. Está Bailarina Española y la página 45-46, para finalizar. Esto, el pasaje, sí, me imagino que lo conocéis. Rilke, digo yo, es un mago al crear en sus versos una sensación de pérdida y por eso inventa palabras que no pueden traducirse. Son palabras inexistentes, pero que nos dejan una dramática transparencia de luz interior. No, disculpa, decía, esto me lo atribuía yo, no, esto lo señala Wiesenthal, que es uno de sus críticos. Ya decía yo que esto era para mí muy elevado. Para el biógrafo, para Wiesenthal, Rilke se casó con la escultora Clara Wentoff, pero cuando nació su hija el matrimonio hace aguas y Rilke huye del espacio familiar en busca de la belleza y perseguido por el espanto. Rilke falleció de leucemia el 29 de septiembre de 1926 en el sanatorio suizo de Valmont. Rilke, feliz e ilusionado, bajó al jardín a cortar unas rosas, esas flores que tanto le encantaban. Recordaba los tiempos de Rusia cuando Tolstoy se perfumaba acariciando las flores. Un pinchazo le hizo sangrar la mano izquierda. Al día siguiente la infección le llegaba hasta el codo. Así lo cuenta Mauricio Wiesenthal. Aquel pinchazo con la espina de la rosa fue el principio de los primeros síntomas graves de la enfermedad. Realmente ya estaba muy enfermo. Los pocos amigos que le visitaban se daban cuenta del avance de la enfermedad. Rilke falleció el 29 de diciembre de 1926 en el sanatorio de la localidad suiza de Valmont. El 2 de enero de 1927 fue enterrado en el cementerio de Rarón, en el Valais suizo. Él mismo escogió su epitafio. Rosa, oh contradicción pura, deleite, de ser sueño de nadie bajo tantos párpados. Y de Erra Lumispun, que no he leído ningún poema, me parece, y bueno, Lumispun fue elogiado ni más ni menos. T.S. Eliot vino a decir de él que era el mejor fablo, el mejor fablo, el mejor herrero de la poesía. Esto lo dijo Eliot. Hay otros poetas, Cummins también, que ponderan la obra de Ezra Pound. Ezra Pound en París se interesó, fue de los primeros que vio la grandeza que había en el Ulises de James Joyce y lo protegió y le ayudó a la publicación del Ulises. Ernesto Cardenal también tiene unos pasajes que los recojo en el libro de loa y de alabanza hacia la poesía de Ezra Pound. Y sí, hay una cosita en Ezra Pound, a ver si puedo leerosla. Sí, 122.
porque esto fue lo primero que a mí me abrió los ojos con este poeta. En la página 122. En 1963 concede una entrevista a Gracia Livi de la revista Época. El título del artículo de la entrevista: Solo sé que no sé nada. Pound tiene ya 77 años. Gracia Livi le describe: está siempre muy derecho, solemne, el rostro enfermizo, adornado con una puntiaguda barbita blanca, las manos secas y ágiles. El ojo vidrioso contempla los rostros y los objetos con una fijeza dolorosa. Pound habla: mire, toda una vida creía que sabía algo. Después llegó un día extraño y me di cuenta de que no sabía nada. Y las palabras se han vaciado de sentido. En suma, creo que una buena parte de la conciencia humana sobrevivirá a pesar de todo y será capaz de luchar contra las fuerzas de la inconsciencia. El mundo contemporáneo no existe. No existe nada que no esté en relación con el pasado y con el futuro. El mundo actual es una fusión, un arco en el tiempo. Yo ya no sé nada. He llegado demasiado tarde a la incertidumbre total. ¿Qué consejo le daría a un joven poeta?, le pregunta a la periodista. Es difícil, pero estoy seguro de que un joven poeta debe mantener siempre desvelada su curiosidad. Esto, desde luego, no le convertirá en escritor, pero puede salvarle de la aridez y de cosas peores. En 1965 asistió a los funerales de T.S. Eliot en Londres. 2 años más tarde visita París y Zúrich. En la ciudad suiza visita la tumba de James Joyce. Y digo yo, esto sí es mío, prefiero quedarme con Ezra Pound, el poeta que un día, saliendo del metro de la estación parisina de la Concordia, comenzó a ver un rostro y otro y otro, y ahora la bella cara de un niño entre la multitud. Pasaron meses. Pound pensó en la capacidad de síntesis de los japoneses para expresar lo bello y lo artístico con los haikus. Él era un gran conocedor de la literatura oriental. Las imágenes del metro parisino cobraron vida en el lienzo poético pintado por Pound. La aparición de aquellos rostros entre la multitud, pétalos en una oscura, húmeda rama. Ernest Hemingway diría sobre Pound en 1925: es un hombre alto, lleva una barba roja y descuidada, un curioso corte de pelo y es muy tímido. Tiene el temperamento de un toro de lidia de la cría de don Eduardo Miura. Si alguien despliega un capote o agita una muleta delante de él, embiste. Como el toro de don Eduardo, a veces renuncia al caballo del picador para atacar al jinete. Nadie está seguro con él en la arena y buen número de personas le desafían cada año, aunque sepan su reacción. Y recojo aquí, como ya digo, otras loas y alabanzas sobre Ezra Pound. Ezra Pound tenía una vena economicista, le preocupaba mucho la economía. Yo creo que esto fue la perdición. Él ofrecía un sistema económico, él era contrario a la usura. De hecho, sale de Estados Unidos porque no puede con la usura, entiendo yo, de los judíos en Nueva York y en el resto de Estados Unidos. Y él quiere llevar a cabo otro sistema en el que los bancos no se enriquezcan, en que la riqueza se reparta mejor para la gente. Estos días están saliendo por ahí una noticia de que hay, me parece que en España, 211 banqueros que están cobrando una inmensidad. No recuerdo ni los miles que cobran al cabo del año. Llevado por esas teorías economicistas, trata de vender su modelo a Estados Unidos, no se lo aceptan. Aquí, en la Primera República Española, se lo ofrece a la Segunda República y tampoco se lo aceptan. Y entonces, cuando ve el modelo socioeconómico populista de Mussolini, él ve en aquel modelo economicista que se reflejan buena parte de sus teorías económicas. Y yo creo que se echa en brazos del fascismo porque estaba llevando a cabo
el ideal en el que él había trabajado y en el que llevaba trabajando desde hacía muchísimos años. A mí me gustaría, bueno, en esa entrevista que os he leído de alguna manera, yo ya no sé nada, claro, no sé nada. Me imagino que este hombre diría, ¿pero en qué charco me metí yo? ¿Cómo me pongo yo a colaborar con esta gente contra el resto del mundo occidental y democrático? Digo yo, ¿no? Que haría todos esos. En la entrevista de alguna manera viene a decir esto, ¿no? Bueno. Y nada más, acabar quizá con una frase de Juan Ramón, que nos viene muy bien a muchas y muchos de los que estamos aquí esta tarde. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Gracias. Bueno, pues coloquio, preguntas, dudas que tengáis, algo que antes de irnos de aquí queráis. Críticas, por supuesto. Hay una película que no sé cómo se llama, pero era la historia del amor entre Juan Ramón Jiménez y Zenobia. Yo de Zenobia solo recordaba el nombre cuando era una cría, estudiaba bachillerato muy pequeña y nos reíamos muchísimo con ese nombre porque es que era muy original. Pero claro, en aquella época, imaginaros, nadie hablaba de lo que esta mujer dio de sí. Pero lo que más me llamó la atención, aparte de su creatividad, que por supuesto con esta conferencia veo que era bastante más amplia de lo que yo pensaba, es que esta mujer es hasta tal punto el apoyo de su marido, porque él daba la impresión de que tenía una agorafobia o era una Asperger, algo le pasaba, porque no soportaba el ruido, no quería que viniera nadie a visitarle, y ella era la que siempre ponía las pegas, las excusas, siempre ella en función de él. Hasta el punto de que cuando ella sigue enferma, se aguanta y se aguanta sin ir a no sé qué tratamiento, porque no sé qué cosa iba a ocurrir con Juan Ramón. A mí aquello me llamó muchísimo la atención, porque claro, Juan Ramón siempre te lo cuentan con lo de Platero, que es verdad, que es precioso. De hecho, vi otra película hace poco, era justo la relación entre el burrito y él, preciosa, me harté de llorar, porque era de una sensibilidad exquisita, esa relación. Pero claro, la idea que te haces de este hombre es que es otro tipo de persona, y sin embargo una persona bastante huraña, bastante solitaria, muy maniático, muy neurótico, y esta mujer estuvo ahí. O sea, no solamente es que ella fuera la que promoviera lo del premio Nobel, sino que además, cuando ella se va, él se hunde absolutamente en la miseria. Pero cuando ella vivía, él la trataba regular, bastante regular. De hecho, yo viendo la película, como soy del aula Atenea y se me ve el plumero, lo digo siempre, tú sabes, ¿no? Yo hago los deberes, Margarita. Pues me daba de todo. Decía, Zenobia chiquilla, ¿por qué no lo mandaste a Freimona? A Mogué y a Palo y a todo esos sitios con el Platero. Porque la verdad es que la trataba bastante mal. O sea que yo, ya hablando en serio otra vez, veo que esta mujer, aparte de esa inteligencia, de esa cualidad, de esa relación y de todo eso, gracias a ella, este hombre no se pegó el tiro antes, porque si no, yo creo que este hombre era bastante depresivo, igual no hubiera ni seguido adelante. Así que no solamente es el valor que ella puede tener como escritora, como promotora, traductora, que me llama tantísimo la atención, de Rabindranath Tagore, sino también esa función que ella hace con él, porque lo quiere, por supuesto, y porque ella entiende que así es como lo tiene que querer, hace que esta persona pues dé de sí lo que dio. Y luego María Lejárraga, que para mí fue el gran descubrimiento, empecé a leer de ella hace un año, y hoy pues todavía se me engrandece mucho más con todo lo que has comentado, porque además el hecho de que su marido la obligara y le tuviera de alguna forma, creo que fueron los amigos, si no recuerdo mal cuando leí algo de su vida, que le forzaron, porque ella no se atrevía, pero realmente la gran artista era ella y él fue un auténtico aprovechado de la situación. Y ella supo sobrepasar todo eso y tirar adelante, con lo cual para mí pues tiene doble valor, como persona, como mujer y como feminista y como escritora. Sí. Así que muchas gracias porque me ha encantado, de verdad. Gracias. Bueno, a ver, ¿se me oye? Sí.
Yo descubrí a Juan Ramón en los primeros amores, ¿no? Estos amores con 17, con 20 años, 20 y poco. Y me inspiraba para escribirle a mis pretendientes, y a veces no me inspiraba, sino directamente los copiaba. Y creo que Juan Ramón, mira, para alguien que, para una cultura actual, es el poeta que te puede, de verdad, por su forma, por su manera, llegar a descubrir la poesía ya en unas etapas posteriores, ¿no? Es como esa iniciación al mundo de la poesía tan desgastado, tan poco hoy en día valorado. Hace 2 meses, sí, creo que yo estaba aquí en Jerez, haciendo limpieza, santería, pues salió un plato de oro. Y la primera palabra que me vino a la cabeza fue cenón. Y eso viene por el instituto, por el colegio, ¿no? La primera palabra. Y me dijo un amigo, me dijo que estaba allá al lado. Bueno, pero tú que te conoces, hasta la mujer de este debe saber. Pero es verdad, nos daban la vida y obra de Juan Ramón, pero su mujer siempre iba en esa... Bueno, ya está, yo era simplemente este pequeño comentario y agradecerle muchísimo su rato que nos ha dado, lo que me ha dado, vamos. Ha sido todo un placer hoy, ¿no? Pues muchas gracias. Lo dejamos ahí, si os parece. Yo tengo un poquitín a las 9:15 sale el tren para Sevilla. Ahora, con mucho gusto, si queréis, al que le apetezca, yo firmo ejemplares, cuestan 13 euros el libro. Cuento cosas, o sea, aquí aparecen cosas que no he contado aquí, pero la labor mía ha sido de mucha investigación para ofrecer esas anécdotas de Juan Ramón, por ejemplo, el Juan Ramón que tiene líos con una monja en una de las clínicas que está internado en Madrid. Sí, sí. Y claro, se lo echan en cara. Se lo echan en cara. La María Lejárraga se lo echa en cara. Sí, usted, Juan Ramón, con sus líos monjiles y tal, le decía la María Lejárraga. Todo eso aparece ahí. Y sí, como decía Mercedes, Juan Ramón era un enfermo. Y encontró una mujer que yo estaba esperando que tú dijeras la palabra de Zenobia después de todo lo que habías dicho sobre ella, que es la función que ejerció como cuidadora de Juan Ramón. Y madre, claro. Pues ha sido un placer y si hemos conseguido que os hayáis aprendido un poco más de la obra de esta gente, pues yo encantado, ¿no? Así que a vuestra disposición y agradecido porque hayáis abierto un espacio esta tarde para poder venir aquí, ¿de acuerdo? Bien. Pues muchas gracias y muchas gracias a las personas que se han conectado. Ah, bueno, es verdad que no hemos dicho nada. Sí, sí, muchas gracias. Conectados seguimos. No, ahora corta Ezequiel. Siempre hacemos un reconocimiento hasta la puerta de nuestro alcázar. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Muy bien, buen recuerdo me llevo de aquí. Llévatelo aquí. Siempre lo ponemos aquí para que esté más. Estupendo. No, pero tiene que ser una prueba de voz, si no,